Kim Dan, un omega de pelo negro, está al borde del precipicio. Su futuro se desmorona. Unas feromonas incontrolables le han robado el sueño de ir a la universidad. Pero de repente, un enigmático alfa le ofrece una salida inconcebible. Un matrimonio de conveniencia. Yoo Jae-kyung, el imponente alfa de pelo castaño, le asegura que es la única forma de que cumpla su sueño. Pero ¿qué oscuros motivos podría esconder un alfa como él tras una propuesta tan precipitada? Esa noche gélida, el omega pelinegro se ahogaba en su fracaso, maldiciendo haber suspendido el examen por segunda vez. Los nervios le jugaron una mala pasada, liberando sus feromonas en el peor momento posible. Devorado por la vergüenza, se sentía incapaz de mirar a su familia a la cara después de haberles fallado. Abrumado por el dolor, el resguardo del examen se le escapó de las manos, arrastrado por el viento. Ese papel era su última esperanza. Pero, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por recuperarlo? Se lanzó a la calzada sin pensarlo, justo cuando una mano de hierro lo frenó en seco. Un desconocido lo había agarrado en el último segundo, salvándole de una caída que podría haber sido fatal. Cayeron juntos al suelo. El más bajo, Kim Dan, quedó atrapado en los brazos del atractivo alfa que acababa de salvarlo. El corazón de Kim Dan latió con furia y sus feromonas, una vez más, le traicionaron, impregnando el aire con su esencia. El más alto, Yoo Jae-kyung, lo percibió al instante. Se acercó a su cuello, aspirando su esencia con una intensidad que lo dejó paralizado. ¿Qué era lo que buscaba en él? Al sentir el aura dominante del alfa, Kim Dan intentó huir, pero su cuerpo se negaba a responder. Fue entonces cuando el alfa de pelo castaño, con una calma aterradora, le susurró la propuesta: «Cásate conmigo». De vuelta en casa, Kim Dan buscaba frenéticamente información sobre aquella admisión especial para recién casados de la que le había hablado su amigo, Jidam. Se trataba de un programa del gobierno, una oportunidad única con una beca completa si conseguía la nota mínima. Los requisitos eran sencillos: ser un alfa y un omega de unos 20 años, recién casados. ¿Acaso era una señal del destino? Sin embargo, para conseguir la beca, debían demostrar que su unión era real. ¿Serían capaces de fingir un amor que no sentían? La confusión lo asfixiaba mientras recordaba las palabras exactas de aquel imponente alfa. Él necesitaba un cónyuge. Y Kim Dan, el omega más bajo, necesitaba con desesperación entrar en la universidad. En ese momento no lo entendió, pero el alfa de pelo castaño se había guardado su número de teléfono. «Llámame si aceptas», le había dicho. Ahora, conociendo la verdad, la propuesta se volvía peligrosamente tentadora. ¿Se atrevería a llamar? Además, Yoo Jae-kyung no parecía mala gente. Era increíblemente atractivo y vestía un uniforme de élite. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué podía salir mal? Sin dudarlo un segundo más, cogió el teléfono y marcó el número. A la mañana siguiente, el destino los reunió en el registro civil, listos para sellar su pacto. Fue allí donde Yoo Jae-kyung, el alfa de pelo castaño, descubrió que el omega era mayor que él. Sin embargo, a él no pareció importarle. Con una sonrisa indescifrable, el alfa más alto cogió la pluma, sellando el destino de ambos. Pero, ¿a qué precio? Lo llamó cariño con la única intención de provocarlo, clavando una daga de humillación en el alma del omega pelinegro. Pero bastó una caricia del imponente alfa en su oreja para que un jadeo traicionero escapara de Kim Dan, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Impulsados por la desesperación, se lanzaron sin dudar a registrar su matrimonio fraudulento. Días después, Kim Dan cruzó el umbral de la mansión perteneciente a Yoo Jae-kyung, el dominante alfa de cabello castaño. Estaban negociando los términos de su acuerdo, cuando una cláusula inesperada hizo estallar todo por los aires. ¿Serían capaces de cumplirla? El desafío era generar una feromona única, una esencia que solo podría surgir de su insólita y forzada unión. Exigía abrazos, besos, un nivel de intimidad que ambos repudiaban desde lo más profundo de su ser. Un medidor especial sería el juez de su progreso. Sin la menor vacilación, Jae-kyung acorraló al omega, decidido a forzar la primera prueba. «No eres mi tipo», sentenció el alfa con una frialdad cortante, erigiendo un muro invisible entre los dos. «No temas, no pienso tocarte más de lo estrictamente necesario. Nos limitaremos a lo mínimo indispensable. Pero, ¿sería suficiente?» Pero a pesar de su forzado y torpe abrazo, la aguja del medidor no se movió ni un milímetro. El fracaso era absoluto. Desesperados, buscaron la causa del fallo, solo para desenterrar una verdad tan cruel que redefiniría su destino para siempre. El medidor estaba trucado. No registraba feromonas, sino sus emociones más crudas, exponiendo la farsa de su vínculo. Entonces, sugirió Jae-kyung con una calma que helaba la sangre: «No queda más remedio que besarnos». Kim Dan se negó en redondo. Sin más opciones sobre la mesa, tomaron la desesperada decisión de intentar dormir abrazados. En la quietud de la noche, Kim Dan despertó con la garganta en llamas. Intentó moverse, pero descubrió que era un prisionero. Los brazos de Jae-kyung lo apresaban como una jaula de acero, y contra su espalda, una presión dura e inconfundible delataba el peligro. Trató de despertarlo, pero el alfa solo se aferró a él con más fuerza, su cuerpo consumido por una fiebre abrasadora. El aire se volvió denso, cargado de feromonas salvajes. Era el Root de Jae-kyung. Había perdido por completo el control. El alfa castaño lo besó, ciego por la neblina de su celo, movido por una desesperación puramente animal.
¿Podría Kim Dan huir de su destino? Y aunque el Omega Pelinegro luchó con todas sus fuerzas, su resistencia se desvaneció ante el poder abrumador del Alfa. Se rindió a la marea de feromonas, perdiéndose a sí mismo mientras Jae-kyung lo poseía sin una pizca de compasión. A la mañana siguiente, el dolor en su cuerpo fue lo primero que sintió al despertar, seguido por los violentos recuerdos de la noche anterior. Pero el dolor físico no era lo peor. El Alfa seguía dentro de él. Y justo en el instante en que intentaba huir, Jae-kyung abrió los ojos. Consumido por el pánico, Kim Dan lo empujó con toda su alma y le golpeó en el rostro. ¿Cómo respondería el Alfa a semejante afrenta? «No te atrevas a mirarme», le gritó con desesperación, incapaz de soportar su mirada en un momento de máxima vulnerabilidad. Más tarde, mientras Kim Dan se tomaba sus supresores, Jae-kyung se disculpó con una sinceridad tan inusual en él que resultaba desconcertante. Confesó la verdad. Había olvidado tomar sus inhibidores la noche anterior. Esa fue la única causa de su pérdida de control. Sin embargo, una duda terrible comenzó a envenenar la mente de Kim Dan. ¿Y si había sido su culpa? ¿Y si sus feromonas inestables habían provocado al Alfa? Jae-kyung parecía arrepentido, pero las palabras no podían borrar las marcas de su cuerpo y su alma. Atrapados en una mentira que se ha vuelto demasiado real. ¿Qué ocurrirá cuando se enfrenten de nuevo al medidor? Tras lo ocurrido, el imponente Alfa de cabello castaño, Yoo Jae-kyung, le ofreció anular su acuerdo. Se haría cargo de todos los gastos legales, incluso si Kim Dan lo demandaba por lo que el celo le forzó a hacer. Sin embargo, la inesperada consideración del Alfa conmovió al Omega de cabello negro. Semanas más tarde, comenzaron una nueva vida juntos en las residencias de la universidad. ¿Sería este el verdadero comienzo de su extraña relación? Por fin, habían cumplido los requisitos de admisión. Las condiciones para los próximos 6 meses parecían, en apariencia, mucho más sencillas. Solo necesitaban abrazarse para sumar puntos. Por eso, Kim Dan le pidió a Jae-kyung cumplir con la cuota del día, pero fueron bruscamente interrumpidos por otro estudiante que les exigió despejar el pasillo. El Alfa, Yoo Jae-kyung, se apartó de inmediato, visiblemente nervioso. Corrió a obedecer sin dudarlo un instante. ¿Por qué el imponente Alfa reaccionaba con tanto temor? Durante su primera clase, Kim Dan se sentía tenso. Su esposo Alfa había salido para atender una llamada, dejándolo completamente solo y vulnerable en un mar de rostros desconocidos. A su espalda, escuchó a unas chicas susurrar sobre un Alfa increíblemente atractivo, casi como una estrella de pop. Cuando su Alfa de cabello castaño regresó, el suspiro de una de ellas lo confirmó todo. Hablaban de Yoo Jae-kyung. Parecía que su Alfa era mucho más popular de lo que jamás había imaginado. ¿Qué más secretos ocultaba? Los días transcurrieron en una tensa calma, cumpliendo con sus abrazos diarios, pero esa paz estaba a punto de hacerse añicos. Un correo electrónico lo cambió todo. El requisito había sido alterado de una forma drástica e inesperada. Ahora necesitaban 600 puntos en tan solo un mes, no en 6. Era una misión imposible. Estaban en un aprieto monumental. Kim Dan se sentía consumido por la ansiedad. No obstante, Yoo Jae-kyung tuvo una idea. Una propuesta tan íntima como extraña, buscar el placer por sí mismos, espalda con espalda. Kim Dan intentó concentrarse en pensamientos lascivos, pero su mente lo traicionó. Solo podía evocar la imagen del Alfa. Cuando el Alfa llegó al clímax, el nombre de Kim Dan se escapó de sus labios. ¿Se habría percatado el Omega de semejante desliz? Al comprobar sus relojes, la verdad fue aplastante. El Omega, Kim Dan, solo había conseguido 5 puntos. En cambio, Yoo Jae-kyung había acumulado 87. Y esto solo podía significar una cosa. El Alfa sentía algo por él. Avergonzado por su humillante resultado, Kim Dan se negó a aceptar la verdad. Y mintió, asegurando que tenía la misma cantidad de puntos. ¿Se tragaría Jae-kyung una mentira tan frágil? Al día siguiente, una compañera interesada en el Alfa de cabello castaño abordó a Kim Dan para interrogarlo sobre sus gustos. Sin embargo, Kim Dan no supo qué responder. Apenas conocía a su propio esposo, y justo entonces, otro chico se unió a la conversación. Este chico empezó a manchar la reputación de Yoo Jae-kyung. Aseguró que en el instituto era un chico problemático, que se liaba con cualquiera, sin distinguir entre chicos o chicas. Pero, con un tono siniestro, añadió que eso no era ni de lejos lo peor. Pero la gélida indiferencia de Yoo Jae-kyung no hizo más que avivar el interés de la chica. Su frialdad lo convertía en un desafío irresistible. Kim Dan, el Omega de cabello negro, no tuvo más opción que huir de la escena. Su corazón martillaba en su pecho al toparse con el imponente Yoo Jae-kyung. Con manos temblorosas, ocultó los pequeños paquetes que llevaba. Un pánico helado lo invadió. Temía ser incapaz de resistirse si el imponente Alfa perdía el control. Al llegar a los dormitorios, una escena caótica los paralizó en el umbral. Se encontraron de frente con su vecino, Jidam, un joven de apariencia ruda que, fuera de sí, exigía un cambio de habitación. ¿Qué podía haber provocado? Por lo visto, no toleraba a su compañero de cuarto, Soo-hun. La tensión entre ambos era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Kim Dan lo reconoció al instante. Era el mismo chico que les había montado una escena antes por las maletas en el pasillo. Un escalofrío recorrió la espalda del Omega de cabello negro. Tomó una decisión inmediata, mantenerse lo más lejos posible de ese tipo problemático. No le inspiraba la más mínima confianza y, para ser sincero, ya tenía demasiados problemas propios como para añadir uno más. Pero mientras su mente divagaba, la voz profunda de Yoo Jae-kyung lo devolvió bruscamente a la realidad. Le preguntó, sin rodeos,
¿Para qué había comprado esos globitos? Con una sonrisa socarrona, el alfa deslizó la insinuación. ¿Acaso esta vez planeaba usarlos con él? No obstante, Kim Dan, rojo de vergüenza, lo negó todo al instante. Insistió en que era una simple precaución por si la abrumadora situación anterior llegaba a repetirse. Yu Hae-kyung pareció extrañamente decepcionado, asegurándole que no volvería a atacarlo. Sin embargo, el Omega de menor estatura lo interrumpió. Le aclaró que su miedo no era por él, sino por el propio Alfa. ¿Estaba intentando proteger a Yu Jae-kyung de los demás o de sí mismo? Un alfa tan irresistible como Yu Jae-kyung, explicó, sería el blanco de cualquier Omega en pleno celo. Le pidió que no se preocupara por él, insistiendo en que no atraía ese tipo de atención. Pero, ¿era esa realmente la verdad? El alfa de cabello castaño interpretó sus palabras como una invitación. Entonces puedo besarte, declaró, su voz convertida en un susurro profundo. Y sin un ápice de duda, lo besó. El cuerpo del Omega se encendió en llamas al instante, perdiendo por completo el control. La situación no fue a más, pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, Kim Dan se maldecía por su propia debilidad. Pero podía realmente culpar al alfa por un... Se sentía humillado por haberse rendido con tanta facilidad ante aquel hombre imponente, ante sus feromonas. Llevaba sintiéndose extrañamente febril desde el día anterior. De repente, todo encajó de una forma terrible. En cuanto Yu Jae-kyung entró, el aroma lo golpeó de lleno. Kim Dan, su Omega, estaba en pleno celo. A pesar de los supresores, su cuerpo era pura fiebre. Kim Dan era incapaz de controlarse, suplicándole al alfa que lo ayudara. Yu Jae-kyung intentó ser racional, luchar contra el instinto primario que rugía en su interior. Pero le fue imposible resistirse al ver cómo el Omega se tocaba, desesperado. ¿Cuánto tiempo puede un alfa ignorar la llamada de su Ruth? Mientras Kim Dan susurraba su nombre entre jadeos, el alfa finalmente cedió. Lo tomó, dándole todo aquello que su cuerpo pedía a gritos. A la mañana siguiente, el Omega de cabello negro despertó desorientado. Estaba en su cama, completamente solo y confundido. Su último recuerdo era difuso, una hamburguesa. Pero entonces, los fogonazos de la noche anterior lo asaltaron con una claridad brutal. Intentó negarlo, autoconvencerse de que solo había sido un sueño febril. Para asegurarse, su mirada se desvió hacia su muñeca. La cifra era inequívoca, más de 1500 puntos. En ese instante, Kim Dan se preguntó si había vendido su alma en el proceso. ¿Qué ocurrirá ahora que Desde las sombras, Kim Dan, el Omega de cabello negro, escuchó la voz del alfa resonando desde el baño, enfrascado en una llamada telefónica. Era Yu Jae-kyung, el imponente alfa, confesando un amor secreto. Una persecución que, según él, había durado años. Kim Dan apenas podía procesar lo que oía. Una oleada de calor y vergüenza le tiñó el rostro de carmesí. Pero la calma se hizo añicos cuando Jae-kyung emergió y le preguntó si estaba bien. El pánico se apoderó de él sin piedad. El alfa de cabello castaño lo aprisionó contra la pared, sus labios a escasos milímetros. ¿Acaso estaba a punto de arrebatarle su primer beso? Pero la tensión se quebró. Una alarma estridente de su reloj delató el ritmo frenético de su corazón, rompiendo el hechizo. El sonido provocó una risa grave y profunda en el imponente alfa. Mientras un sonrojo ardiente consumía las mejillas de Kim Dan. Yu Jae-kyung era supuestamente el enamorado. ¿Por qué entonces el propio corazón de Kim Dan lo traicionaba de forma tan descarada? Sin embargo, Jae-kyung pulverizó la fantasía con una confesión gélida. Todo había sido una mentira para su padre, una farsa orquestada para que su falso matrimonio pareciera auténtico. Pero ¿por cuánto tiempo podrían sostener semejante engaño? A la mañana siguiente, la clase de anatomía alfa y omega tomó un giro inesperado, derivando la conversación hacia un territorio peligrosamente íntimo. El tema: una comparación insólita entre el dono de un alfa y el tamaño de un teléfono móvil. Movido por una curiosidad irrefrenable, Kim Dan sacó su móvil para una discreta comprobación, pero la afilada mirada del alfa no perdió detalle. Jae-kyung deslizó su propio móvil, visiblemente más grande, junto al de Kim Dan. La insinuación fue silenciosa, pero absolutamente devastadora. El impacto fue tan grande que el móvil se le escapó de las manos, haciéndose añicos contra el suelo. ¿Cómo iba a salir de este nuevo desastre? Con la pantalla destrozada y ahogado en deudas, un teléfono nuevo era un lujo que simplemente no podía permitirse. Justo cuando salían de clase, la imponente figura de un hombre mayor se interpuso bruscamente en su camino. El hombre se dirigió a Jae-kyung con una familiaridad desconcertante, pero el alfa de cabello castaño le respondió con una frialdad que cortaba el aire. No obstante, al posar su mirada en Kim Dan, el rostro del hombre se transformó, iluminándose con una sonrisa tan cálida como inesperada. Y así, Kim Dan descubrió la verdad. Era el padre de Jae-kyung. ¿Qué oscuras intenciones se escondían tras esa invitación a un restaurante de lujo? La mirada de Kim Dan se desvió inevitablemente hacia el lujoso reloj del hombre. Era la prueba irrefutable de una riqueza desbordante. Inicialmente, el padre de Jae-kyung proyectaba una imagen afable, pero bajo esa amabilidad se escondía una intención tan afilada como un bisturí. Comenzó a servirle vegetales, declarando que eran ideales para la gestación, un comentario calculado que desató la furia contenida del alfa. Jae-kyung replicó bruscamente que apenas eran universitarios, pero su padre reaccionó con una ofensa profunda y palpable. ¿Estáis casados y todavía no habéis consumado la unión? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, y el silencio de ambos fue una confesión. La tensión en la mesa era tan densa que podía cortarse. Y entonces el padre lanzó la estocada final.
la pregunta que amenazaba con derrumbarlo todo. ¿Acaso te uniste a un completo desconocido solo para rehuir tus estudios en el extranjero? Al ver su futuro universitario pendiendo de un hilo, Kim Dan comprendió que debía actuar de inmediato. No había tiempo que perder. Tomó una decisión desesperada: interpretar el papel del Omega más devoto frente al padre de Jae-kyung para salvar su farsa. Pero Jae-kyung no solo siguió la corriente, elevó la actuación a un nivel impensado. Sujetándolo por la nuca, lo besó con una pasión arrolladora antes de irse, dejando a todos paralizados. ¿Qué había? El padre de Jae-kyung abandonó la habitación para atender una llamada, dejándolos solos en un tenso silencio. En ese instante, el Omega de cabello negro, Kim Dan, se paralizó. Sin embargo, su suegro regresó de inmediato, aferrando sus manos con una fuerza inesperada. Le rogó con desesperación en la voz que cuidara de su hijo, el imponente Alpha Yu Jae-kyung, ya que un oscuro incidente del pasado había convertido su vida en un infierno. Algo que el propio Alfa de cabello castaño confirmó con una mirada que helaba la sangre. Kim Dan no comprendía nada, pero asintió, fingiendo entenderlo todo. ¿A qué nueva clase de abismo se estaba asomando? Fue entonces cuando el hombre les ofreció un regalo de bodas. Pero, ¿qué terribles secretos se escondían tras el velo del pasado de Jae-kyung? Ya de vuelta en su dormitorio, la tensión contenida finalmente estalló, desatando una amarga discusión sobre la cena. Los límites habían sido pulverizados. Yu Jae-kyung, consumido por la furia, le prohibió a Kim Dan volver a pronunciar su nombre. A partir de ahora me llamarás cariño, le espetó con sarcasmo. Pero de repente, el imponente Alfa se tambaleó, visiblemente afectado. Kim Dan, a pesar de su menor estatura, logró sostenerlo justo a tiempo. ¿Sería esto algo más que un simple mareo? Una vez en la habitación, Jae-kyung ingirió una pastilla con desesperación, murmurando que podría tratarse de un shock de feromonas. Un síntoma teóricamente común, pero que solo se manifiesta tras la primera experiencia de un Omega. Sin embargo, Kim Dan lo desmintió con una frialdad que cortaba el aire. Aquella no había sido su primera vez, y cambió de tema con una rapidez alarmante. ¿Qué oscuro pasado estaba ocultando el Omega de cabello negro? Al abrir el regalo de su suegro, descubrió un teléfono móvil completamente nuevo. ¿Cómo diablos sabía que el suyo estaba destrozado? El pelinegro intentó restarle importancia, pero un escalofrío de pavor recorrió su espalda. ¿Era realmente una simple coincidencia? El padre de Jae-kyung siempre había sido un hombre controlador. Sin duda, lo había investigado hasta el más mínimo detalle. Así fue como debió descubrir que era un Omega, un secreto que Kim Dan jamás le había confesado a nadie. Al parecer, había invertido una fortuna para desenterrar cada detalle de su existencia. ¿Qué otros secretos suyos poseía aquel hombre? A la mañana siguiente, Kim Dan se alistó para ir al gimnasio. ¿Pero acaso huía de algo más que de esas cuatro paredes? Yu Jae-kyung despertó, desconcertado al verlo ya vestido para marcharse. El Omega de menor estatura se limitó a señalar una nota sobre la mesa, y sin mediar palabra se fue. Aquel papel contenía las gélidas condiciones de su matrimonio por contrato. No obstante, una cláusula en particular provocó que el poderoso Alfa soltara una carcajada cargada de ironía. Exigía 20 abrazos, 5 besos y 2 encuentros íntimos mensuales. Mientras tanto, en el gimnasio, Kim Dan estaba resuelto a transformar su físico. Pero, ¿con qué oscuro propósito en mente? Su objetivo era sorprender al Alfa. Sin embargo, justo cuando se disponía a comenzar, una voz profunda lo detuvo en seco. Era Park Min-gun, su vecino, quien había aparecido de la nada para corregir su postura con la barra de pesas. Su aura de chico malo intimidó al Omega, que optó por no replicar y simplemente obedecer en un tenso silencio. Kim Dan siguió sus indicaciones hasta que el hombre de cabello oscuro se hizo a un lado para permitirle continuar con su rutina. Pero al reanudar el ejercicio, su mirada se desvió inevitablemente hacia el cuello de Min-jun y descubrió unas marcas que le helaron la sangre. La marca en su cadera ardía como fuego, sumiendo a Kim Dan en un delirio febril. Luchaba desesperadamente por calmar el caos que se desataba en su interior. Poco después, en la supuesta seguridad de los vestuarios, una conversación tomó un rumbo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Fue entonces cuando Kim Dan, el Omega de cabello negro, descubrió un detalle inesperado sobre Da-jung, el fornido moreno. Tenía hermanos menores, y eran trillizos. Esa revelación explicaba su gentileza. La fragilidad de Kim Dan era un eco de su propia familia, un reflejo que lo conmovía. Pero en un mundo como el suyo, ¿podía una bondad tan genuina convertirse en un peligro mortal? Absorto en sus pensamientos, el más alto cometió un error fatal. Una pesa se precipitó, aplastando su tobillo con una fuerza brutal. Sin dudarlo, Kim Dan, a pesar de su menuda complexión, cargó con él hasta los dormitorios. Pero fue en la asfixiante intimidad del ascensor donde la mirada de Da-jung se fijó en un detalle que le heló la sangre. Descubrió las marcas frescas en el cuello de Kim Dan y su expresión se tornó sombría. Tenía que advertirle. Tenía que hablarle de los siniestros rumores que envolvían. Con voz tensa, le confesó que un estudiante llamado Juntek había sido testigo de algo impensable. Sorprendió al Alfa de cabello castaño en una situación profundamente comprometedora. Lo encontró con la enfermera del campus, pero el poder de Jae-kyung lo aplastó todo, silenciando la verdad y comprando lealtades. ¿Qué tan lejos se extendía su red? Al pobre testigo lo declararon loco, encerrándolo en un psiquiátrico para aniquilar su credibilidad. Y la historia solo se volvía más oscura. Ese chico, quebrado por completo, terminó saltando desde lo alto de un edificio,
La revelación dejó a Kim Dan paralizado, suspendido sobre un abismo de terror y duda. ¿Era siquiera posible que el hombre con quien compartía su cama fuera un monstruo? La cruda realidad era que no conocía en absoluto a su propio esposo. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la enigmática advertencia de su suegro. ¿Se refería a esto? ¿Acaso todas las piezas encajaban en un rompecabezas macabro? Kim Dan estaba por exigir más respuestas, pero al abrirse las puertas del ascensor en su planta, el destino, o quizás algo más siniestro, les tendió. Allí estaba, de pie, el compañero de cuarto de Da-Jung. Su rostro se contrajo en una máscara de pura furia al verlos juntos. Lo acusó a gritos de fingir su lesión, de haberlo orquestado todo solo para tener una excusa y estar cerca de Kim Dan. Los gritos resonaban en el pasillo, un eco de la violenta acusación. El Omega de cabello negro, completamente abrumado, huyó de la escena, buscando refugio en su habitación. Pero la paz no era lo que le aguardaba tras la puerta. De pie, como una sombra imponente, estaba Yoo Jae-kyung, su esposo, sosteniendo en su mano la lista de... El corazón de Kim Dan martilleaba contra su pecho con una violencia inaudita. El imponente alfa lo confrontó directamente sobre su contrato. ¿Cuál sería su sentencia? Un grito ahogado murió en la garganta de Kim Dan cuando la voz profunda de Jae-kyung lo silenció. Declaró, para su asombro, que aceptaba todas y cada una de sus condiciones. Sin embargo, su aceptación venía con un giro perverso. Confesó sentir una morbosa curiosidad por el repentino cambio. ¿Es que de repente te mueres por hacer realidad todas esas fantasías conmigo?, inquirió el alfa, una sonrisa retorcida curvando sus labios. El Omega, sonrojado hasta la raíz del pelo, lo negó con toda su alma, pero sus torpes balbuceos solo sirvieron para avivar las llamas. En un movimiento rápido, Jae-kyung lo aprisionó contra la pared. A mí, por el contrario, sí que me apetece, susurró con una voz ronca que prometía peligro. ¿Había alguna forma de escapar de lo inevitable? Y según las reglas de tu propio contrato, empezaremos ahora mismo, alegó con una frialdad cortante que el resto del mes estaría demasiado ocupado para estos juegos. Y así, sus cuerpos se fundieron en una danza febril y desesperada, una entrega forzada para cumplir cada cláusula de aquel acuerdo retorcido. Pero la mente de Kim Dan era un torbellino, perdida en las terribles advertencias que Da-Jung le había susurrado, palabras que ahora resonaban como una sentencia. Su esposo, el alfa de cabello castaño que lo reclamaba en ese preciso instante, ¿era realmente tan cruel como decían los rumores? Su mente ausente no pasó desapercibida. El alfa de cabello castaño lo percibió, y para quebrarlo un poco más, le ordenó con un sarcasmo gélido: concéntrate, cariño. Porque para Yoo Jae-kyung, esto era tan solo el comienzo de su juego. Después de la tempestad de su encuentro, comenzaron a limpiar los vestigios de su pasión en la habitación. Kim Dan, el de cabello negro, limpiaba el suelo, pero era una duda insidiosa la que realmente lo carcomía por dentro. Su mente, sin embargo, era un torbellino de sospechas, atrapado en los rumores que envolvían a Yoo Jae-kyung. La verdad no lo liberaría de su matrimonio, lo sabía, pero el miedo, ese frío temor, se negaba a desaparecer. Días más tarde, en una cena de trabajo, el alcohol fluía sin control. Y si todo fuera una sarta de mentiras venenosas, por un momento, Kim Dan respiró aliviado. El nombre de su alfa, Yoo Jae-kyung, no salía de ninguna boca. La normalidad era tan palpable que resultaba sospechosa. Quizás su vecino simplemente se había equivocado, pero sus compañeras lo presionaron a beber más de la cuenta, y su cuerpo no lo soportó, llevándolo de urgencia al baño. Se refugió en un cubículo justo a tiempo para oír a otros entrar, sus voces profanando el silencio del lugar. El tema de conversación: Yoo Jae-kyung y sus secretos más oscuros. ¿Qué verdad devastadora estaba a punto de salir a la luz? Hablaban de un chico que quedó encinta por culpa del alfa castaño. Lo tildaron de animal por no haberse cuidado. Cada palabra era una daga cruel que confirmaba sus peores pesadillas. El mundo de Kim Dan se hacía añicos. Cuando por fin se fueron, el Omega se lavó las manos como si el agua pudiera arrastrar la inmundicia de lo que había oído. Pero, ¿cómo era posible? Yoo Jae-kyung no encajaba en ese molde. En el fondo, solo deseaba desesperadamente poder creerle. Y al salir, tropezó con él, con el mismísimo hombre que atormentaba sus pensamientos. ¿Cómo mirar a la cara a quien pulverizaba su confianza? El alfa había ido solo para buscarlo. Su propuesta, un helado, un paseo inocente por las calles envueltas en penumbra. De pronto, la pregunta de Yoo Jae-kyung rompió el silencio, inquiriendo sobre sus amigas de la cena con un matiz extrañamente. Kim Dan negó con la cabeza. No son mis amigas, confesó en voz baja. Solo me uní a su mesa para conocer a alguien. Admitió que no tenía tiempo para amistades, que su vida era un nudo demasiado complejo para permitírselo. La reacción de Yoo Jae-kyung fue sombría, casi depredadora. Los celos se podían sentir en el aire, pero eran solo celos, o algo infinitamente más siniestro. Para desviar la atención, el alfa de cabello castaño le propuso una nueva y peculiar teoría. Una manera de obtener los puntos que tanto necesitaban con bastante menos esfuerzo. Le explicó su hipótesis. Si ambos estaban bajo los efectos del alcohol, la recompensa de puntos se multiplicaba. Kim Dan, sin embargo, se negó en rotundo. Para probar su sobriedad, intentó el torpe equilibrio sobre un solo pie, pero el alcohol fue su traidor. Perdió el equilibrio y se tambaleó. Estaba a punto de caer una vez más en las redes de su alfa. Para evitar el golpe, se aferró instintivamente a Yoo Jae-kyung, su rostro quedando a milímetros del cuerpo del alfa. Una sonrisa ladina se dibujó en los labios de Yoo Jae-kyung.
Hay que poner a prueba mi teoría, susurró con voz grave. Sin más, lo arrastró a un callejón oscuro, acorralándolo sin escapatoria contra el frío metal de una farola. Lo besó con una intensidad que robaba el aliento, arrastrando a ambos a un abismo de pasión desesperada. Pero lo que ignoraban por completo es que no estaban solos. En la penumbra, el destello de una cámara acababa de sentenciar su destino. La tensión se cortaba en el aire. Kim Dan, el delicado Omega de pelo negro, revivía la escena del gimnasio, con la mente sumida en el caos. Ese beso con Yoo Jae-kyung, su imponente alfa, había sido devastador. Pero, para su sorpresa, el resultado de la prueba fue idéntico. Exactamente el mismo que cuando estaban sobrios, hundiéndolo en una confusión insondable. Estaba decidido a desentrañar la verdad oculta tras los rumores. Desesperado le suplicó a Park que le revelara la fuente de aquellos viles chismes. Park, con su habitual lógica, confesó haberlo escuchado de un extraño en el campus. ¿Era una pista falsa o el comienzo de la pesadilla? Sin embargo, le prometió al frágil Omega que lo ayudaría a llegar hasta el fondo de aquel turbio asunto. Kim Dan, conmovido por su lealtad inquebrantable, lo abrazó con fuerza, mientras sus feromonas desprendían un aroma de pura gratitud. Pero Park, con cautela, lo apartó con delicadeza. No permitiría que un gesto inocente avivara las llamas de nuevos y retorcidos rumores. Su conversación fue bruscamente interrumpida por las voces de otros estudiantes, que susurraban con malicia sobre el alfa de pelo castaño, Yoo Jae-kyung. Park, con su aura intimidante, no dudó en confrontarlos, exigiéndoles que revelaran todo lo que sabían. ¿Se atreverían a desafiarlo? Su táctica fue un éxito. En poco tiempo, acumularon una montaña de información, pero un nombre resonaba una y otra vez. Un estudiante llamado Junil parecía ser el epicentro de todo. Sin embargo, acordaron investigarlo más tarde y se separaron por el momento. ¿Podía el destino ser tan cruelmente retorcido? Kim Dan, por una terrible casualidad, se encontró cara a cara con el mismo chico que mencionaban. Se ocultó para escuchar, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Junil estaba esparciendo más mentiras venenosas sobre su alfa. Con una determinación férrea, el Omega sacó su teléfono para grabarlo. ¿Sería esta la prueba irrefutable que tanto necesitaba? Pero justo antes de pulsar el botón, escuchó a una de las amigas de Junil acusándolo de mentiroso. Él se defendió con una sonrisa cínica, admitiendo con descaro que solo estaba adornando un poco la verdad. Su único y retorcido objetivo era que todos odiaran a Yoo Jae-kyung. El Omega no podía concebir tal nivel de maldad. ¿Cómo era posible que tratara como una simple broma algo que estaba destrozando la vida de una persona? Antes de que pudiera procesarlo, ya era demasiado tarde. Lo habían descubierto. Juni lo arrastró con violencia a un callejón oscuro, con la mirada cargada de desprecio. ¿Qué le haría ahora? Lo encaró, negando con una vehemencia descarada ser el origen de los rumores y desafiándolo a encontrar una sola prueba en su contra. Alegó que todos se entretenían con los chismes, que no era más que un juego inofensivo para pasar el rato. Afirmó con frialdad que no le importaba en absoluto lo que le sucediera al alfa de pelo castaño. Aquello desató la furia de Kim Dan, quien le gritó. Le recriminó su crueldad, pero como respuesta solo recibió un violento empujón. Incluso sus propios amigos intentaron detenerlo. La situación se salió de control y Junil casi golpea a su propia amiga en medio del forcejeo. ¿Estaba a punto de herir a una inocente? Sin embargo, su puño fue detenido por la mano firme del Omega. «Sé que Yoo Jae-kyung no es así», declaró con una valentía que sorprendió a todos. Su desafío estuvo a punto de costarle un golpe, pero una sombra imponente surgió de la nada, derribando al agresor de un solo impacto. Era Yoo Jae-kyung. De vuelta en el dormitorio, el Omega de pelo negro curaba con delicadeza el rostro herido del imponente alfa. Yoo Jae-kyung permanecía en un silencio tan profundo que sus feromonas dominantes, normalmente tranquilizadoras, ahora crispaban los nervios de Kim Dan. «Jamás creí los rumores», susurró el Omega. «Yo confié en ti». Sin embargo, la respuesta del alfa fue un susurro que le heló la sangre hasta los huesos. Aún así, sus intenciones eran turbias, buscando desarmar al delicado Omega pelinegro para poder rozar su piel. Pero Kim Dan no cedió ni un ápice. Lo apartó con una firmeza inquebrantable y se refugió en la tienda, abandonándolo a su suerte. Yoo Jae-kyung, el alfa de cabello castaño, se quedó inmóvil, pensativo. Las palabras de un conocido retumbaban en su cabeza, pero contra toda lógica, aquel inesperado voto de confianza provocó que las mejillas del Omega ardieran en llamas. Transcurrió una semana completa y, por fortuna, los maliciosos rumores empezaron a desvanecerse. No obstante, una nueva y punzante inquietud asaltó a Kim Dan. ¿Por qué su imponente esposo le revelaría algo tan desconcertante? Le había confesado que no era una buena persona. ¿Qué pretendía con una advertencia tan críptica y siniestra? Kim Dan y Da-yoon se presentaron en un orfanato para realizar sus horas de voluntariado, un requisito indispensable de la universidad. El Omega pelinegro ya tenía trato con los encargados del orfanato, y fue precisamente por eso que les encomendaron una labor. Su nueva misión consistía en limpiar todo el recinto y además hacerse cargo de 4 niños muy pequeños. Para Da-yoon aquello no suponía un gran desafío, ya que él mismo tenía 3 hermanos menores. Pero, ¿qué oscuros secretos ocultaba el pasado de Kim Dan? Al oír aquello, Yoo Jae-kyung sintió una violenta punzada de celos. Tenía una necesidad imperiosa de desentrañar el pasado del Omega. Fue así como descubrió por qué Kim Dan se refería a sus padres adoptivos como tíos.
El motivo era una herida tan profunda que aún supuraba dolor. Desde el fallecimiento de su hermano adoptivo, el dolor le había arrebatado la capacidad de volver a llamarlos padres. Ese dolor se avivaba con los venenosos susurros a sus espaldas. Todos a su alrededor lo sentenciaban, acusándolo de intentar usurpar el lugar de su hermano, de querer beneficiarse cruelmente de la tragedia. ¿Sería un alfa como Jae-kyung capaz de comprender semejante abismo de sufrimiento? Ahora, le estaba inmensamente agradecido a Dayun por ayudarle a materializar el último sueño de su hermano: ingresar en la universidad. Gracias a su amigo, había aprendido que los rumores la mayoría de las veces no son más que ponzoñas sin fundamento alguno. Y era por eso que ahora confiaba en Yoo Jae-kyung. Ante semejante confesión, el alfa se ruborizó e intentó articular palabra, pero fue interrumpido de forma cortante por Hyun-jin, el compañero de Dayun. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. Pocos minutos después, Dayun y Hyun-jin se encontraban limpiando juntos. Sin embargo, no tardaron en enzarzarse en una de sus habituales discusiones. Sus constantes disputas eran observadas por la silenciosa pareja. ¿Alcanzarían Kim Dan y Yoo Jae-kyung a sentir esa misma ligereza alguna vez? Optaron por jugar a las casitas con una de las niñas. Kim Dan interpretaría al padre, la pequeña sería la esposa, y el imponente alfa sería el perro. El juego prosiguió con normalidad hasta que la niña y el omega pelinegro se encaramaron sobre la espalda de Yoo Jae-kyung, usándolo como si fuera un tren de juguete. Y justo en ese preciso instante, apareció la encargada. Llegaba con bocadillos y la pequeña corrió a su encuentro, provocando que Kim Dan se desplomara torpemente sobre el alfa. ¿Sería este el instante que lo cambiaría absolutamente todo? Aquella comprometedora escena fue presenciada por sus amigos. La más pura vergüenza tiñó de un rojo intenso los rostros de ambos. Tiempo después, mientras ordenaban el almacén, Dayun no pudo más. Le preguntó a bocajarro a Kim Dan si de verdad estaba saliendo con el alfa de cabello castaño. El omega lo negó al instante, con el rostro ardiendo como el fuego. Sin embargo, la gélida y posesiva mirada que Yoo Jae-kyung les dirigía desde la distancia sembró la duda en Dayun ante aquel sospechoso acercamiento. Hyun-jin, al percibir la tensión, se interpuso con celos evidentes y les asignó tareas distintas para separarlos. Pero, ¿eran sus celos el verdadero peligro o la furia contenida del alfa? En un desesperado intento por separarlos, Kim Dan forcejeó con unos pesados sacos de tierra, pero su acción provocó que la estantería cediera a punto de caer sobre él. Sin dudarlo, Yoo Jae-kyung, su esposo alfa, lo cubrió con su propio cuerpo, recibiendo un profundo corte en el brazo. La escena terminó en el hospital, donde Kim Dan, el omega, se deshacía en lágrimas consumido por la culpa y la angustia. Pero era solo preocupación lo que sentía, o algo mucho más profundo estaban haciendo entre ellos en medio del caos. A Yoo Jae-kyung no le importaba su propia herida, su única necesidad era consolarlo, justo antes de que Dayun los interrumpiera exigiendo silencio. A pesar de la interrupción, el alfa le susurró que nadie podía escucharlos, que estaban a salvo. Y una vez a solas, le lanzó un recordatorio helado. El mes estaba a punto de terminar. Con su hospitalización de 5 días, todavía tenían una cuota de puntos que cumplir. ¿Qué oscuro pacto los unía de una manera tan íntima y a la vez tan desesperada? La elección era cruda: la cama del hospital o un lugar al aire libre. La respuesta no se hizo esperar. En ese preciso instante, el sonido de pasos de una enfermera los alertó. Rápidamente, Yoo Jae-kyung los ocultó a ambos bajo las mantas. La joven no sospechó nada. Apenas se marchó, la tensión entre ellos volvió a arder en la penumbra de la habitación. Transcurridos 5 días, la furia de Kim Dan por lo ocurrido en el hospital seguía intacta. Pero, ¿puede un acto de deseo, forzado por las circunstancias, extinguir las llamas del resentimiento? Sin embargo, para Yoo Jae-kyung, el alfa de cabello castaño, su omega lucía irresistiblemente adorable en su enojo. En medio de su acalorada discusión, el sonido de una notificación los interrumpió abruptamente. Alguien había subido una foto al foro de la universidad. Se trataba de una imagen del beso que compartieron después de la cena con sus compañeros. Pero, ¿quién tendría la crueldad de exponer su secreto de una manera tan pública y despiadada? Y para colmo de males apareció Junil con una sonrisa burlona en el rostro. Se acercó al alfa para preguntarle si era verdad que los «Déjame tener a tu Kim Dan», le siseó al oído, «y haré desaparecer esa publicación». Harto de sus viles provocaciones, la furia del alfa explotó. De un solo golpe, Yoo Jae-kyung le destrozó la cara. Fue Kim Dan, el pelinegro, quien lo detuvo antes de que lo masacrara, sin importar cuánto lo mereciera Junil. ¿Existía un límite para la violencia de un alfa protector? Aún así, el cobarde continuaba gritando insultos sobre los omegas, llamándolos bestias fáciles dominadas por el celo. La pareja, sin embargo, decidió darle la espalda, ignorando por completo sus patéticos alaridos. Lo abandonaron allí, vociferando como un demente, y atrayendo la atención de la persona menos esperada. Era Hyun-jin, quien, sin decir una sola palabra, lo golpeó de lleno en la cara con su ordenador portátil. Hyunil acababa de provocar a la persona equivocada, y Hyun-jin estaba a punto de desglosarle, con todo lujo de detalles, cada una de las leyes que acababa de infringir. Violado por desvelar el género de otra persona, por invadir su privacidad, esparcir información falsa y mucho más. A él solo le caería una multa por agresión y él aprovecharía para darle una paliza que hiciera que valiera la pena pagarla. Pero fue detenido justo a tiempo por Dayun. Ya en una cafetería, Yidam le agradeció a Hyun-jin por su ayuda, pero este le restó importancia.
Sinceramente, ese tipo se lo merecía por todas las estupideces que soltó, diciéndole que se ocupara primero de sus propios problemas antes de darle las gracias, refiriéndose a esa foto que estaba circulando por todas partes. La verdad, el estudiante rubio parecía tener serios problemas de ira, y cuando el pelinegro estaba a punto de irse, lo detuvo para preguntarle algo. Mientras tanto, un estudiante rubio llamado Jonil había regresado al lugar donde le habían dado la paliza para buscar su móvil, solo para escuchar cómo otros estudiantes se mofaban de lo que le había sucedido, enfureciéndose porque ahora el centro de la burla no era Jae-kyung, sino él. De repente, escuchó que alguien lo llamaba. Era Jae-kyung, el de pelo castaño, quien le mostró su móvil perdido, exigiéndole que respondiera a sus preguntas a cambio de devolvérselo. Al revisar el teléfono, Jae-kyung notó que contenía muchísimas fotos suyas. Le preguntó al respecto, y el chico rubio respondió que era otra persona quien le pasaba esas fotos, que él jamás las había tomado. Justo en ese instante le llegó un nuevo video de aquel desconocido. Era un video del mismísimo dormitorio del Alfa. Se le veía en ropa interior podrían denunciarle por poseer ese material y la policía jamás se tragaría la excusa de que simplemente se lo habían pasado. Peor aún, si los demás se enteraban, se convertiría en el escándalo de toda la facultad. Mientras tanto, en su habitación, el responsable de la grabación repasaba el video, donde incluso habían captado el momento de intimidad con el Omega. Pero de repente apagó el móvil justo cuando Jae-kyung regresaba de interponer la denuncia ante la policía por la fotografía del beso. Sin embargo, el Alfa de pelo castaño se mostraba sombrío. No quería revelarle la existencia del video. Yoo Jae-kyung, el Alfa de cabello castaño, se acercó a Kim-dan con una propuesta inesperada: pasar la noche fuera. El Omega, consumido por la preocupación, intuyó que el acoso de las fotos era la verdadera causa de su tormento. Se ofreció a gestionar su permiso de ausencia, pero lo que Jae-kyung le pidió iba mucho más allá. No soportaba la idea de estar solo, le suplicó que lo acompañara, y así acabaron en la suite de un lujoso hotel. Pero ni siquiera en aquel lugar la angustia del Alfa se disipaba. Su tensión era casi asfixiante. ¿Qué podía hacer para calmarlo? De repente, Kim-dan recordó un regalo que guardaba en secreto: unos bombones para su Alfa. Con infinita ternura, le ofreció uno mientras él tomaba otro. Pero lo que ignoraba es que aquel inocente dulce estaba a punto de desatar algo incontrolable. Jae-kyung, el imponente Alfa de cabello castaño, lo descubrió todo. Esos bombones escondían un secreto letal, un catalizador diseñado para forzar el celo. Luchó desesperadamente para que Kim-dan, el Omega de cabello negro, no los comiera. Pero su advertencia se perdió en el aire. Ya era demasiado tarde. Pero para Kim-dan todo era un sinsentido. ¿Por qué el padre de Jae-kyung cometería una crueldad semejante? Pero Jae-kyung le reveló la gélida verdad. Sus dos hermanos mayores solo vivían por y para el trabajo. Y él, el único heredero casado, su padre ansiaba nietos y estaba dispuesto a todo para conseguirlos. Pero, ¿cuál era el límite de esa desesperación? La pócima había sido diseñada para un Alfa. ¿Qué clase de infierno podría desatar en el frágil cuerpo de un Omega? Kim-dan, el Omega de cabello negro, lo descubrió de la peor manera posible. Un calor insoportable comenzó a consumirlo desde dentro, derribándolo al suelo. Entre horas más tarde, la habitación era un torbellino asfixiante de feromonas. Jae-kyung luchaba por ayudarle a sobrellevar la agonía de aquel celo inducido. Pero Kim-dan estaba perdido, ahogado en aquel calor artificial. Abrumado por un deseo que no era suyo, suplicó. Le imploró a Jae-kyung que lo tomara, que lo marcara allí mismo, sin barreras. Su mente ya no le pertenecía. ¿Podría un Alfa resistir una súplica tan desgarradora? Estaba completamente fuera de sí. A la mañana siguiente, Kim-dan despertó envuelto en una densa neblina de confusión, con apenas jirones de recuerdos de la noche anterior. Pero cuando los recuerdos lo asaltaron como relámpagos, la vergüenza lo consumió, obligándolo a esconderse bajo las sábanas mientras el Alfa de cabello castaño comentó que Jill se había tomado un descanso académico. Sin duda, carcomido por el miedo a la denuncia, la misma que Kim-dan había interpuesto en su contra. Y con las vacaciones a la vuelta de la esquina, el futuro se cernía sobre él, más incierto que nunca. Y entonces, Jae-kyung soltó la bomba. Iba a alistarse en el ejército. De esa forma, Kim-dan no tendría que volver a verle nunca más. Pero, ¿era liberación lo que sentiría el Omega o un vacío aún más profundo? Lejos de sentir alivio, la noticia se clavó en el pelinegro como un puñal de hielo. Una tristeza profunda y gélida se adueñó de su corazón. Y entonces, el recuerdo más devastador emergió de las sombras de su mente. En el delirio febril de su celo, le había confesado su amor a Jae-kyung. Un flashback desgarra el velo del recuerdo, revelando la cruda verdad de esa noche. Vemos a un Kim-dan desesperado, oponiéndose con una ferocidad inaudita a que el Alfa se contuviera. Suplicaba, exigía ser colmado por él una y otra vez, hasta que el castaño cayó rendido por el agotamiento. Jae-kyung se maldijo por haber perdido el control. Sin embargo, al contemplar el rostro apacible y satisfecho del pelinegro dormido, ¿podría el instinto ser realmente más fuerte que su propio instinto? Alfa volvió a rugir en sus entrañas. Necesitaba una ducha helada para extinguir aquel fuego antes de que lo consumiera. Pero la confusión de Kim-dan se transformó en un delirio febril. De repente, otro Jae-kyung, una copia exacta de su Alfa,
apareció para continuar el retorcido juego. Este doble le susurró al oído un oscuro secreto. Sabía que en el fondo no quería tomar los supresores. ¿Cómo demonios? Y justo en ese instante, el verdadero Jae-kyung cruzó el umbral de la puerta. En su mano, sostenía la medicina que pondría fin a todo. Pero Kim Dan, todavía prisionero de la droga, le imploró que lo hicieran solo una vez más. ¿Qué es real y qué es delirio cuando el deseo aniquila la razón? Sintió como su cuerpo era reclamado por sus dos alfas. Una fantasía febril, un sueño prohibido hecho realidad por un dulce veneno. Cuando el alfa de cabello castaño despertó, encontró al omega durmiendo plácidamente junto a él. Pero era una calma engañosa, la quietud que precede a la tormenta. Pero esa frágil paz se hizo añicos con el timbre del teléfono. Al otro lado de la línea estaba su secretario. Jae-kyung fue directo al grano. ¿Lo has encontrado ya? Su voz era pura tensión. Necesitaba un nombre. Exigía una respuesta. Y entonces añadió algo que lo cambiaría todo para siempre. Iba a posponer su alistamiento. ¿Acaso la confesión de Kim Dan había logrado desviar el curso de su destino? El servicio militar amenazaba con separarlo de alguien vital. Por eso, con el imponente Alpha, Ju Jae-kyung, dormido a su lado, el Omega Kim Dan susurró. Al otro lado de la línea, le imploró a esa persona especial que lo esperara, jurando que su vínculo sobreviviría a cualquier prueba. Pero, ¿puede una promesa forjada en secreto resistir la brutalidad del destino? Si este torbellino de feromonas y drama ha encendido tu sangre, compártelo. Y un saludo de honor para el miembro alfa de nuestro canal, Corazón Fiel. Nuestra gratitud infinita a los primeros que dejan su marca en los comentarios. Vuestro apoyo es la fuerza que nos impulsa. Pero el futuro de Kim Dan se hizo añicos cuando la voz grave y helada de Ju Jae-kyung rasgó el silencio.